El plan de la presentación es que al principio hagamos algunas definiciones generales y posteriormente me parece ser que ahí me están diciendo que hay como un problema general con el audio. Yo lo No, escucho bien. señor. ¿Ya? Ah, Yo lo bueno, escucho perfectamente. muy formales, gracias. Bueno, Sí, se les escucha muy decía que bien. la charla de hoy es cuidar nuestra salud, cómo cuidar nuestra salud mental. Vamos a hacer como unas generalidades para que primero nos pongamos de acuerdo en qué podríamos conceptualizar como salud mental y posteriormente unas pautas de cómo cuidarla y hacia el final hablaremos de algunas puntualizaciones en estos tiempos de pandemia, cómo optimizar ese cuidado de nuestra salud mental. Entiendo que vamos a tratar de dejar un espacio final para las dudas. Creo que ha sido muy exitoso cuando las dudas que vayan surgiendo las van pegando en el chat y al final trataremos de resolverlas con el mayor de los gustos. Entonces, tenemos que la Organización Mundial de la Salud tenía para diciembre de 2013 esta definición. Desafortunadamente, de la página oficial la quitaron, pero pues alcanzamos a quedar con este pantallazo muy importante. Y para ese momento tenían separada la definición y decían que era un estado de bienestar, no aclaraban en dónde, ¿cierto? Pero claramente pues es un estado de bienestar en las funciones mentales, que podríamos resumirlas en pensamiento, emoción y conducta. Entonces, cuando tengo un bienestar en mi pensamiento, en mi emoción y en mi conducta, podría hablar de salud mental. Pero lo más bello de esta definición es que la operacionalizaba, porque decía que daba unas características, obviamente no todas, pero unas que sí son muy importantes y que podemos ver que se traducen en la gran mayoría de los manuales de diagnóstico, en donde nos dice que el individuo que goza de ese estado de bienestar cognitivo, emocional y comportamental es consciente de sus propias capacidades, puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma o estudiar en el caso de nuestra comunidad también, entonces trabajar o estudiar de forma productiva y fructífera, es capaz de hacer contribuciones a su comunidad. Eso es lo que entendemos como el concepto de adaptación. Si ustedes miran la mayoría de los manuales de diagnóstico, en algún punto cada vez que se refieren a un trastorno nos dicen el cuadro causa un malestar clínicamente significativo o una desadaptación en las distintas áreas de funcionamiento vital. Entonces, como vemos, esta definición de la Organización Mundial de la Salud estaba muy en línea con ese concepto que nos permite hacer diagnósticos en salud mental. Y esto es muy importante porque recuerden que nunca ha existido la antipediatría ni nunca ha existido la anticirugía, pero sí ha existido la antipsiquiatría. Y una de las banderas que enarbolaba la antipsiquiatría y que la sigue enarbolando aún hoy es que a la gente se le hospitaliza porque está triste o a la gente se le hospitaliza porque está alegre. Y así sucesivamente con múltiples ejemplos. La verdad es que a la gente se le hospitaliza cuando está severamente deprimida, a la gente se le hospitaliza cuando está en una manía y no cuando estén alegres o tristes. ¿Y cuál es la diferencia? Que todos los seres humanos tenemos que afrontar esas tensiones normales de la vida diaria, que miren ahí está subrayado, y en el afrontar esas tensiones de la vida diaria tenemos condiciones de nuestra salud que podrían considerarse en algún momento normativas, que es el enfrentar la vida. Entonces nadie está sometido a un tratamiento porque esté triste. ¿Cuándo es que puede requerir ese tratamiento? Cuando tenga un cuadro en el que se desadapte de su función vital. Entonces, pues supongo que acá hay más de un estudiante conectado en este momento y ya debe estar aburrido de que se los diga, pero se los repito hoy. Y es que solamente ante un caso, por ejemplo, en el que dos personas se enfrentan a un estresor vital, llámese una pérdida de un familiar, de un ser querido, habrá una persona que no pueda seguir trabajando, habrá una persona que empiece a tener problemas del sueño significativos, habrá una persona que tenga problemas en el apetito significativos, que empiece a tener unas cogniciones que le están empeorando su cuadro, empezar a pensar que ya no vale, que ya no sirve. Y en cambio habrá otra persona que continuará con su vida, que con tristeza, que llorará a su ser querido, que a pesar de que llora su ser querido, tiene disfrute de otras áreas de su vida, que es capaz de seguir con sus actividades, entonces esa persona está solo triste mientras que la otra está deprimida.
Y miren que ahí es donde tenemos esa línea fundamental que nos ayuda a entender muy bien la Organización Mundial de la Salud con esta definición. Y por eso, a pesar de que la bajaron de la página, sí los invito a que la sigamos reflexionando desde aquí. Entonces, cuando ya entramos en cómo cuidar esa salud mental, ya sabemos qué es salud mental, entonces, pues, ¿cómo la vamos a cuidar? Entonces, partamos de unos elementos racionales y elementales. Y esto ustedes saben, mente sana, cuerpo sano, antiquísima, es una realidad, porque indudablemente la mente es un producto fisiológico de un órgano. ¿Y cuál es ese órgano? Pues el cerebro. Tengo que cuidar mi cerebro para poder cuidar mi mente. Y lo vemos en un concepto absolutamente lineal, y es como algunas cuestiones dietarias y evidentemente la actividad física han demostrado ser significativos en la reducción del riesgo de demencia, o que aun cuando me dé demencia, la evolución cognitiva sea mejor. Entonces, cuidarnos, ahí tenemos un ejemplo lineal, pero esto aplica para todo en nuestra salud mental. Las personas que tienen actividad física y que se alimentan sanamente son personas que obviamente están ayudando a cuidar su salud mental. Las personas que son muy deportistas, que montan bicicleta, que hacen gimnasio, que hacen actividad física, saben el impacto positivo que tiene en su estado de ánimo, porque muchas veces las personas se lo cuentan a uno, y cuando no puedo hacer ejercicio siento como, en cambio cuando voy me da el viento en la cara, veo el sol, estoy, salgo y hablo con las personas del gimnasio, llego con esa energía, duermo mejor. Entonces, el primer paso evidentemente es cuidar nuestro cuerpo, en donde reside nuestra mente, en donde reside nuestro ser, y eso lo hacemos a través de la actividad física sana y regulada, y de una dieta obviamente sana y regulada. Lo segundo es dormir bien. Claramente, diversos son los estudios que han demostrado la relación que existe entre el dormir mal y los trastornos del estado del ánimo y otras condiciones. Pues la idea es hoy tratemos de evitar hacia los trastornos y pensemos entonces en positivo. Pues si evidentemente el dormir mal se asocia a los trastornos, pues es de lógica que el dormir bien, porque también hay estudios que nos lo enuncian así, como el dormir bien ayuda a mantener adecuadamente la salud mental. Aquí hay un tema paradójico que espero que ahorita estemos hablando de la higiene del sueño me dé a entender, pero por ejemplo, las culturas que tienen el espacio de hacer siesta, una siesta bien administrada, obviamente, que la persona pues esté semisentada para evitar el reflujo gastroesofágico después del almuerzo, que la persona no duerma más de 40 minutos, pero esas siestas bien cuidadas se ha demostrado que prolongan la vida y además prolongan la calidad de vida. Pero pues aquellos que no tenemos el tiempo o que por fisiología no podemos, entonces pues siempre garantizar que en la noche tengamos un buen sueño, y por eso ahorita vamos a detenernos un poquito en un tema muy importante que es la higiene del sueño. Y esta imagen que yo pretendo que sea una metáfora, y es resumiendo un concepto budista en el que desafortunadamente en nuestras culturas occidentalizadas y judeocristianas, de alguna manera nos vienen cultivando que la felicidad está en el más allá, o que la felicidad es como algo a lo que se llega, que es como una meta en la vida, y no nos han enseñado que lo importante no es la felicidad de la meta, sino la alegría del camino. Y en el budismo y en otras culturas esto sí es muy claro, y es dejar de mirar hacia la meta y empezar a disfrutar cada paso del camino. Es preferible la alegría del caminar que la felicidad de la meta, entre otras porque la felicidad es un estado bien complicado en el cual no me quiero meter porque no tendríamos tiempo de discutirlo, pero seguramente entendemos que la alegría está en el aquí. Entonces no está allá a donde va esta persona que vemos en ese camino, sino está en cada paso que dé esa persona. Y entonces eso que suena como tan filosófico y como tan extraño, se puede aterrizar de muchas maneras, y hoy les quiero traer dos. Este es un curso que está en Coursera, entre otras cosas está gratis, que empezó como una materia costura en la Universidad de Yale, y que hoy en día es una de las cátedras que tiene ocupadas ya los cupos
para los siguientes 3 semestres, o sea, cuando uno se quiere inscribir, se tiene que inscribir 1 año y medio antes. Es dado por la psicóloga Lauri Santos y es un curso excelente. Yo les voy a traer algunos de los elementos que están en él y también vamos a charlarles de uno que tenemos acá muy cercano, que es el curso que junto con Telesalud elaboró mi colega, el doctor Mauricio Castaño, sobre el ABC del buen vivir. Entonces les voy a traer de los elementos centrales, que ella dice que lo primero que hay que tratar de hacer es una lista de la gratitud. Entonces le pide a sus estudiantes que durante la primera semana del curso escriban por qué se sienten agradecidos, lo que se denomina la lista de la gratitud. Y eso que podría sonar como tan tonto, como tan básico, evidentemente tiene un cambio cognitivo profundo y es algo que de alguna manera nos lo han dicho hasta nuestros abuelitos cuando nos decían, no mire de para arriba, no mire al que está mejor que usted, siempre mire de para abajo, al que está peor que usted, porque siempre hay alguien que está mejor que uno y siempre hay alguien que está peor que uno. Y cuando uno mira a aquel que está mejor, pues uno se siente a menos, pero cuando uno dice, oiga, vea, pero yo que creo que me ha ido mal en la vida, pero cuando miro en realidad tengo mucho más de lo que tienen otras personas, y no solamente, obvio, estamos hablando de las cosas materiales, estamos yendo mucho más allá a las cosas del disfrute de mi familia, el disfrute de mis amistades, el disfrute de poder hacer algo que quiero, que disfruto realmente, así sea redundante lo que suene. Entonces esa lista de la gratitud permite hacer ese cambio de, venga, ¿cuáles son las cosas por las que me siento agradecido con mi vida? Y si tengo un sistema de creencias, pues entonces con un ser supremo o de donde crea que viene ese bienestar. Este ya lo habíamos dicho, entonces no me voy a detener porque de hecho vamos a seguir, pero miren que también lo menciona Lauri Santos, entonces hay que dormir más y hay que dormir mejor y vamos a ver todos los errores que en esta era de la tecnología y cómo esta era de la pandemia también ha hecho que las personas duerman menos y peor, por lo tanto disminuyendo su salud mental. Este tercero es súper importante, entrar en contacto con uno mismo. Cada vez evitamos más estar en contacto con nosotros mismos, nos despertamos y lo primero que hacemos es prender la radio, prender la televisión, porque no queremos sentirnos con nosotros mismos. Y toda una serie de técnicas que ahora tienen aplicaciones de carácter psicoterapéutico y que se vienen uniendo ya a psicoterapias previamente establecidas, como por ejemplo técnicas de mindfulness aunadas a técnicas de terapia cognitiva, han demostrado ser profundamente exitosas en que las personas tengan sensaciones de bienestar elevadas y especialmente que entren en ese camino del autoconocimiento, que entren en ese camino del autocontrol, de la autorreflexión, y esto tiene impactos positivos, muy positivos para las personas que ya tienen algún trastorno, especialmente trastornos del estado del ánimo, pero obviamente son profundamente importantes para las personas que tenemos lo que denominamos, como ya vimos, salud mental, que ya se dieron cuenta que no habla de un estado de felicidad, sino simplemente de un estado de bienestar. Quienes lo tenemos ese estado de bienestar, entonces que lo podamos conservar. Meditar tiene toda una serie de caminos y toda una serie de formas de hacerse. Por ejemplo, hay personas que tenemos serias dificultades para lograrlo, pero hoy en día hay hasta videos en YouTube en donde puede usted estar viendo el video y escuchando el audio y estar meditando aún con los ojos abiertos para los que tenemos serias dificultades para lograr esos estados. Y obviamente las personas que pues sí son capaces solo con el audio o ya posteriormente incluso solas son capaces de meditar. Entonces, Lauri Santos nos lo menciona como un tercer factor supremamente importante. Este es de los que encuentro más profundamente reflexivos junto con el que sigue, que es el último, y es más tiempo para compartir con la familia y con los amigos. Esto es complicado porque choca con alguna serie de valores que uno podría entrar a pensar y bueno, ¿y cómo organizo esto? Yo esto sí me permito decirlo aquí con todo respeto para la mayoría de las personas que estamos acá y que trabajamos en salud y que a veces tenemos unos horarios de trabajo absolutamente malsanos. No se nos puede olvidar que el trabajo es el modo por el que vivimos, pero no es la vida misma. Y obviamente hay que amar la institución en la que estamos y obviamente hay que darle todo lo que más podamos a esa institución, pero el llamado es a que la felicidad está no en las cosas que conseguimos a través del trabajo, sino en lo que el trabajo nos permite tener para con nuestra familia y con nuestros amigos.
Y de nuevo, no son las cosas materiales. Algo que vamos a hablar más adelantico nos demuestra que la felicidad no está aunada linealmente con el bienestar económico. Obviamente, el dinero trae un cierto grado de alegría y de bienestar y de obviamente de comodidad, mientras que me permita resolver necesidades básicas. Es decir, está claro que tener una cantidad de dinero suficiente para tener un techo, una alimentación y acceso a servicios de salud, pues obvio que trae bienestar a cuando ese dinero no está. Pero de ahí para allá, tener mucho dinero no es necesariamente igual a tener bienestar. Sabemos de muchas personas que tienen mucho dinero y que viven muy maluco y de gente, de hecho, pues hay distintos, incluso documentales hasta en Netflix, de cómo una persona en la India viviendo con las cosas muy básicas puede tener una mejor percepción de calidad de vida que aquella que tenía mucho dinero. Entonces hay que empezar a romper ese paradigma y hay que empezar a ver de que lo importante es tener el tiempo para compartir, porque ya muchos autores nos lo han dicho, que al final de la vida uno se pone a mirar para atrás y se da cuenta que fue mucho el tiempo que desperdició lejos de la gente que amaba, que era la que de verdad le permitía tener bienestar. Entonces, Lauri Santos nos permite un tiempo de reflexión sobre eso, ¿no? Y precisamente algo de lo que nos lleva a robarnos ese tiempo con nuestras amistades y con nuestras familias muchas veces ni siquiera es el trabajo, sino es esta cultura tecnológica en donde vemos esto, ¿no? Todas estas personas sentadas, pero ninguna está con el que tiene al frente o al lado, sino que todas están con lo que tienen enfrente en un aparato. Entonces, eh, también los invito, que no sé si todavía está en Netflix, pero ojalá vean el tema del dilema de las redes sociales y lo que significan las redes sociales y cómo definitivamente comparémoslo solo con el tema del matoneo escolar. Probablemente el matoneo escolar o llamado bullying ha existido toda la vida. Pero la diferencia de los que tenemos la fortuna de haber estudiado el colegio cuando no existían los teléfonos celulares o cuando si existían eran supremamente costosos e inaccesibles, era que a nosotros el matoneo no nos perseguía en la casa ni el fin de semana. Había un corte entre el tiempo del colegio y el tiempo de las casas. Hoy en día, ¿qué vemos? El matoneo persigue a nuestros niños hasta en la casa a cualquier hora, las 24 horas del día, los 365 días del año, porque es que se matonean por las redes sociales, se plantean por las redes sociales una cantidad de cosas que pues no es del tiempo mencionar. Ahora, obviamente no es satanizar tampoco esto, porque así como han traído cosas malas, pues también han traído cosas buenas, pero definitivamente saberlas administrar, definitivamente saber escoger cuál es la red social que me mueve positivamente y tal vez quedarme solo con esa y pensar si de verdad tengo que tener tantas y cuánto tiempo le dedico y si eso no va en contra de esto, de estar en tiempo real con la gente que amo. Entonces, en este mismo sentido está el curso que les quería mencionar del doctor Mauricio Castaño, el ABC del Buen Vivir. Pueden acceder a través de este link, no es sino poner en Google ABC del Buen Vivir, Telesalud Universidad de Caldas y se pueden inscribir. Realmente no les quiero dar spoilers, entonces, pero los invito a que lo trabajen porque ha demostrado tener muy buen resultado en las personas. Ahí tendríamos entonces con estos dos caminitos, como el tratar de dejar de mirar esa meta, esa metáfora, esa felicidad más allá como inalcanzable y empezar a tener técnicas, literalmente técnicas, para disfrutar más el caminar del día a día y pensar entonces en el aquí y en el ahora y cómo esto cambia muy positivamente la percepción de calidad de vida de las personas. Como habíamos visto desde el principio, entonces el tema de dormir bien es fundamental. Entonces, para tratar de dejar tiempo para las preguntas, esto lo voy a tratar de pasar muy rápido, pero existen unas recomendaciones que se llaman higiene del sueño, que es la primera medida que implementamos en las personas con trastornos del sueño. Quiero ser muy puntual en eso. Antes de prescribir un medicamento para los trastornos del sueño, hay que verificar que la persona sí tenga unos buenos hábitos de sueño. Entonces, hay normas que están acá que son muy estrictas y que las debe cumplir la persona que tiene trastornos del sueño. La persona que no tenga trastornos del sueño no tiene que ser tan estricto con estas medidas, pero sí los invito entonces a que tomen las que crean que pueden optimizar para mejorar su calidad del sueño.
Y desde ya les digo, y lo vamos a ver hacia el final de ese ciclo de diapositivas, que aún tomando medicamentos, las personas deben aplicar las normas del sueño, porque es la probabilidad de que en algún momento puedan dejar de tener que tomar medicamentos para su trastorno del sueño. Es decir, que nunca se debe dejar de aplicar lo que vamos a aprender en la higiene del sueño. Siempre hay que tratar de acostarse y levantarse a la misma hora, incluyendo los fines de semana. Todos sabemos que el sueño es un patrón de ciclo circadiano que depende de los picos de melatonina que se liberan apenas uno se expone a la luz del sol, y por eso tiene que ver el segundo punto. Entonces, el problema es que a veces tenemos unos patrones de sueño muy inadecuados en que un fin de semana dormimos hasta las 10 de la mañana y entre semana pretendemos levantarnos a las 5 de la mañana. Obviamente eso es muy difícil porque es generarse un mini jet lag, ¿no? Es ir generando alteraciones en los ciclos circadianos, y por eso esos dos puntos son importantes. Ahora, insisto, si uno no tiene trastornos del sueño, pues no quiere decir que el fin de semana no pueda dormir hasta las 8, pero no se quede hasta el mediodía porque eso sí es malsano siempre. Volvemos al tema de la siesta, por eso les decía que iba a sonar paradójico. Si uno tiene un trastorno del sueño, definitivamente no debe hacer siestas durante el día. Pero si yo no tengo trastornos del sueño, debo tratar de hacer mi siesta porque ya vimos que sí prolonga la longitud de la vida y además aumenta la calidad de vida. Entonces, espero que quede claro ese punto. Esto lo deberíamos hacer siempre. Obviamente vemos que por el tema de los trenes de vida, volvemos al tema de que cuántos trabajos tenemos, mucha gente hace ejercicio en la noche y eso está demostrado que no se debe hacer. Volvemos al tema de que altera los ciclos circadianos, pero sí hay que hacer ejercicio todos los días. Lo vimos en la segunda o tercera diapositiva. Hay que tener un cuerpo sano para tener una mente sana. Entonces siempre hay que hacer ejercicio todos los días, pero debe ser ojalá lo más temprano en la mañana. Entonces es preferible madrugar a hacer ejercicio que hacer ejercicio a las 8 o 9 de la noche, como a veces vemos los gimnasios en las ciudades grandes, sobre todo llenos. Cuando una persona tiene trastorno del sueño, eso sí claramente se lo prohibimos. Si usted es de las personas que hace ejercicio por la noche y no le afecta, bueno, pero váyalo pensando porque no siempre todos en algún momento llegamos al cuarto y al quinto piso de nuestra edad y de ahí para allá las cosas empiezan a cambiar. Use la cama solo para dormir y para la vida sexual. Evite ver televisión, escuchar música, hablar o cualquier otra actividad distinta a las dos primeras en la cama. Invente un ritual para el periodo de la hora antes de dormir. ¿A qué se refiere ese término? Que uno le debe ir indicando a la mente que es el momento de dormir. Entonces, cuando es el momento de dormir, uno debe empezar a tratar de hacer las cosas en el mismo orden. Si alguno de ustedes recuerda, si tuvo problemas con sus hijos, una de las recomendaciones es al bebé hay que irle enseñando cuál es el momento de dormir. Entonces empezamos a hablar más pasito en la casa, prendemos ya las lámparas y no las luces de techo, o sea, luces más bajas, hablamos suave, hablamos más suave en la casa, tenemos luces más bajas, es decir, que vamos indicándole a la mente que es la hora de dormir. Entonces es muy importante que también tengamos ese mismo orden siempre. Entonces llegar, en pijamarse, si es mujer, entonces el maquillaje, ya en ese momento no, vamos a verlo ahorita, pero no ver ninguna pantalla, ni de celular, ni de tablet, ni de computadora hasta donde sea posible en la hora antes de dormir. Lea un libro, pero que ha encontrado aburrido, no su lectura favorita, y no lo haga en la cama, hágalo en una silla, realice alguna técnica de relajación como la que vamos a ver a continuación. Ese ritual del momento del dormir es supremamente importante. Nunca trate de dormir más de 8 horas, eso lo veíamos, por eso les decía el tema de incluso los fines de semana. Ya voy a empezar a pasar más rápido. El tema de no hacer las cosas que se disfrutan, recuerden que si hacemos cosas que nos generan placer, se libera dopamina y esto puede interferir con el trastorno, con el patrón del sueño. Es súper importante y esto es una de las cosas que les decía que nos ha dejado la pandemia. La gente se expone ahora a pantallas las 24 horas. Recuerden que el tipo de luz azul que emite todas las pantallas tiende a alterar los ciclos del sueño. Entonces es supremamente importante que al menos en una hora antes de dormir estemos, lo voy a decir así, desintoxicados de pantalla. Si se siente particularmente cansado o ha sudado, o ha sudado recientemente, podría convenirle una ducha tibia al menos una hora antes del momento de dormir, no debe ser inmediato. Y si las personas tienen el cabello largo, pues obviamente deben evitar mojar el cabello para tampoco alterar el patrón de sueño.
Trata de ir a la cama cuando solo tenga sueño. Bueno, esto ya es para las personas que sí se despiertan y tienen el trastorno. No fuerce el sueño. Entre usted más lo fuerce el sueño, más se aleja. Si tiene problemas del sueño, mejor levántese, siéntese en un lugar cómodo, abríguese y trate de hacer alguna lectura aburrida o en otro idioma hasta que usted sienta que nuevamente tiene sueño y vuelva a intentar acostarse y así sucesivamente cuantas veces sea necesario. Y cuando ya llegue el punto de levantarse, así esté cansado, levántese. No transforme el tiempo de dormir en el tiempo de resolver problemas. Haga el ejercicio de anotar los problemas y mentalmente decirse a sí mismo, los voy a dejar en esta libreta hasta mañana, mañana los voy a resolver, en la noche no puedo hacer nada, para tratar de dejar ahí afuera los trastornos del sueño. Y la habitación tiene que tener unas normas. Si ustedes ven, la gente en otros países tiene la cultura de no tener televisores ni equipos electrónicos dentro de la habitación. Esto es supremamente importante. Hay que tratar de tener el televisor en la sala. Vuelvo y digo, para nuestra cultura eso no es lo más habitual. Si usted no tiene problemas del sueño, pues no es que se vaya a ir hoy a sacar el televisor, pero cuando tenemos pacientes con trastornos del sueño, los aparatos electrónicos sí ayudan a generar malos hábitos de sueño, hábitos, y al parecer también tienen alguna alteración con los ciclos del sueño. Entonces es importante que nunca pongamos a cargar el celular cerca de la cabeza, siempre lo más lejos posible, y tengamos como estas recomendaciones en generales. El ambiente debe ser cómodo. Bueno, cuando ya el paciente vuelve y digo, tiene trastornos, tenemos que entrar a revisar incluso el colchón. Si la persona tiene mascotas, pues que no duerma con las mascotas. Ustedes saben que las mascotas en la noche pues se mueven, tienen más actividad, pero hay gente que le dice a uno, no, si yo no duermo con mi mascota no puedo dormir. Bueno, entonces duerme con tu mascota, no hay lío. Evitar las bebidas del café, té o cola, nunca consuma alcohol, no se exponga al cigarrillo ni a ninguna sustancia, obviamente, cene ligero, sin exceso de grasas o azúcares, cuando menos 2 horas antes de acostarse. Nunca intente dormir con hambre. Si no logró cenar y ya llegó la hora de dormir, no se llene, pero sí tome al menos una bebida caliente azucarada que le permita tener, pues no muy azucarada, pero sí que le permita tener carbohidratos para la madrugada. Y evite los líquidos en exceso, pues para evitar que se despierte para eliminar, para la micción. Ayer nos hablaban de unas técnicas de relajación. Aquí esto también lo tengo que pasar relativamente rápido. Entonces, pues existen muchas técnicas de relajación, pero probablemente la más famosa es la de Jacobsen. Es muy buena, sobre todo para las personas que incluso, por ejemplo, tenemos dificultades para lograr meditar. Es muy fácil de hacer. Es una técnica de tensión-relajación. Las personas que tenemos ciertos patrones obsesivos solemos estar muy tensos. Entonces, esta técnica es muy buena porque nos dice lo primero que hay que hacer es póngase lo más tenso que pueda. O sea, apriete cada uno de los músculos de su cuerpo. Entonces, primero tensione la frente, entonces abra los ojos fuertemente, luego arrugue la frente con los ojos cerrados fuertemente para que usted sienta la tensión e identifique. Tensione los hombros, los brazos, las piernas, como están viendo ahí, la espalda, los glúteos, el abdomen, los muslos, incluso si se puede los gastronemios, la pantorrilla. Tensione y mantenga la mayor tensión posible, pero luego empiece a relajar y concéntrese que cada una de sus partes esté suelta, que cada una de sus partes corporales esté realmente suelta, diferente a como estaba en el estado de tensión. Si usted después, revisando cada una de sus partes corporales, identifica que todavía hay tensión en alguna parte, entonces ahora solo va a tensionar esa parte, digamos los hombros, que es una parte en donde uno se suele acumular mucha tensión, entonces ya solo tensiona los hombros y los vuelve a relajar hasta que sienta que los suelte. Cuando esto además se combina con técnicas de respiración lenta, esto ha sido exitoso incluso para cortar episodios de pánico. Esta técnica se le enseña a los pacientes que sufren trastorno de pánico y se les enseña a identificar las auras, los premonitorios de que viene el episodio de pánico, y se le pide que aplique esta técnica y muchos pacientes relatan que logran que no les dé el episodio de pánico como tal. Entonces es una técnica muy importante, muy fácil de hacer y que ayuda a las personas que tienen trastornos del sueño, pero que también en estos tiempos de tensión y de tanto estrés nos puede servir a todos. Yo no puedo dejar de mencionarles algo que considero importante y es precisamente hablando, cuando hablábamos ese cuarto punto de Lauri Santos, cuando nos hablaba del tema del tiempo. Este es uno de los videos que curiosamente ha durado mucho tiempo en Netflix. Incluso creo que ya hay maneras de verlo por YouTube para aquellos que no tengan Netflix. Los invito a que lo vean. Se llama El minimalismo, un documental acerca de las cosas importantes. Es un llamado y es una reflexión, obviamente,
a una sociedad como la norteamericana basada en el consumo y en el consumo extremo y en el capitalismo salvaje. Entonces, pues a ellos obviamente les cae como muy fuertemente, probablemente en nuestra cultura no tanto, pero sabemos que aquí también lo hay. Y a veces eso cómo impacta en la manera en la que vemos y entendemos la necesidad que tenemos de nuestros horarios, de nuestra vida, etcétera. Es un llamado sencillo que obviamente no es solo de ellos. Esto había empezado con Francine Jane, aunque hay muchos otros autores también, pero pues ellos, los del video de Netflix, lo resumen muy interesantemente. Y es como en realidad menos es más. Y cuando ya lo decimos así, nos damos cuenta que esto no es nuevo, que tampoco es de Francine Jay, que en realidad son de nuevo culturas orientales las que nos hablan de cómo menos es más, cómo hay que vaciar el jarrón para que de verdad yo lo pueda volver a llenar con agua fresca, esa es la metáfora. Entonces, cuando yo tengo menos cosas materiales, estoy más libre, tengo menos gastos, puedo disfrutar más la vida. Y obviamente el tema profundo de ellos es este, y es cómo hay que amar a las personas y utiliza las cosas porque cuando lo hacemos al revés, pues nunca funciona. Ahora, el tema del minimalismo va no solamente a cómo reduciendo ese tipo de cosas materiales y de gastos que muchas veces son innecesarios, estamos además cuidando nuestro planeta, porque es que es un llamado también a lo que significa para nuestro planeta. Y esa conciencia y esa trascendencia también permiten tener mejor calidad de vida. Entonces, por eso lo traigo acá, no como un concepto filosófico de meter a bocajarro y ya, sino realmente por lo que puede implicar para nuestra salud mental y para la salud física también de las personas que vienen después de nosotros. Entonces, de verdad que sí, les recomiendo de Netflix el del dilema de las redes sociales y este de los minimalistas. Ya para terminar, quiero ser, ya empezamos la parte final, sí, ahí vamos bien de tiempo, creo. Entonces, vamos a hablar un poquito de algo que también trae mucha salud mental adentro de las familias y es la comunicación asertiva. Obviamente, esto no es un seminario de comunicación asertiva. Para hablar de comunicación asertiva hay que sentarse a hablar solita de ella por lo menos una hora, pero sí quiero dejarles un abrebocas y unas reflexiones rápidas sobre lo que es. La asertividad es un estilo de comunicación que se deriva de la psicoterapia sistémica, porque recuerden que en sistémica pues se habla de que no existen trastornos en un individuo, sino que lo que está trastornado es un sistema, una familia o un grupo de personas y que ellos son los que, entonces hay que tratar de intervenir sobre todos. Y cuando se entra a ver cuál es la mayoría de las dificultades que existen al interior de las familias, de las parejas, de las amistades, de los equipos de trabajo, indudablemente es el tema de la comunicación. Entonces, hablar de un estilo de comunicación que favoreciese la salud mental, pues era crítico para ellos. Y básicamente lo podemos encontrar en este texto de Smith, psicólogo que trabaja perfectamente estos temas. Y este es el texto de cuando digo no me siento culpable, y ahí van a encontrar la mayoría de lo que les traigo hoy. Para poder hablar de asertividad tenemos que conocer cuáles son los estilos de comunicación más frecuentes. Ahora, ¿cuáles son los estilos de comunicación más frecuentes? No en el día a día, no en el cómo nos comunicamos, por ejemplo, en este entorno en el que estaríamos en este momento, pues a través de los medios tecnológicos, sino de cómo nos comunicamos en algo que se denomina las situaciones límite. ¿Cuáles son las situaciones límite? Pues aquello que potencialmente puede ser una discusión en pareja, en familia o en el trabajo. Esas situaciones en donde sabemos que estamos discutiendo algo álgido y que por lo tanto podría terminar en algún momento en que las personas se irriten o se sientan afectadas. Entonces ahí, es ahí en donde hay que ver cómo se comunican las personas, no en el día a día, porque en el día a día en general podríamos pensar que la mayoría de las personas tienen estilos de comunicación sanos, lo digo entre comillas, pero lo importante es cómo nos comunicamos en las situaciones límite. Y entonces, desde la asertividad nos enseñan que la gente en las situaciones límite puede ser pasiva, agresiva, pasivo-agresiva o asertiva. Esos serían los 4 estilos de comunicación. ¿Cuáles son los pasivos? Las personas que evitan comunicarse por temor. ¿Por temor a qué? ¿Por qué los puntos suspensivos? Porque pueden tener temor a muchas cosas. A que no los van a entender, a que se van a burlar de ellos, a que con lo que dicen van a herir, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces tienen un montón de temores y entonces no son capaces de comunicarse en las situaciones límite. El resultado es que terminan
pensando que sus opiniones valen menos que las de los demás, mi opinión vale menos que la de los demás, y entonces en las situaciones límites tiendo a guardar silencio y pues de alguna manera termino haciendo que me maltraten. ¿Cuál es el asunto? El asunto es que estas personas, como todos los seres humanos, tenemos un límite y tarde que temprano explotan. ¿Y cómo es explotar? Hay dos posibilidades en los pasivos. O explotan literalmente o implosionan. El más frecuente es el que implosiona. ¿Cómo es la implosión? Pues de tanto que han tragado, se les llena la taza y entonces empiezan a tener dolores por todas partes, trastornos del estado del ánimo. Entonces, toda esa agresión que en algún momento quisieron canalizar hacia las otras personas que en las situaciones límite los agredían, las traen hacia sí mismo y entonces implosionan, o sea, se terminan haciendo daño a sí mismos. O está el extremo, que pues me permito traer este ejemplo de esa serie tan famosa, que pues ya no es tan famosa, pero en su momento lo fue, que era este señor, ¿no? Entonces este señor se le aguantaba todo a Homero Simpson hasta que un día, si se acuerdan, que hasta se la montaban los productores porque la esposa se la mataron y nunca volvió. Entonces a Ned Flanders todo el mundo se la montaba hasta que un día explota y termina en una unidad de salud mental, si se acuerdan de ese capítulo que es bastante interesante. Ese no es el más frecuente, pero existen esos que por eso era que las abuelitas también nos decían, de las aguas mansas líbrame, Señor, porque de las turbulentas me libro yo. En el otro polo opuesto están los agresivos. Entonces, estos son los que van diciendo en las situaciones límite lo primero que se les pasa por la cabeza, en el tono en el que se les ocurre, sin importar las emociones o los sentimientos de las demás personas. Entonces, pues obviamente son el polo opuesto, por lo tanto piensan que su opinión es más importante que la de los demás y evidentemente son las personas que en las situaciones límite son maltratadoras. Curiosamente, uno muchas veces habla con estas personas y usted las ve en estados emocionales diferentes y son supremamente respetuosas, tranquilas, colaboradoras, pero cuando están en esas situaciones, con su mirada, con su lenguaje preverbal, con el tono de su voz, son supremamente agresivas y van haciéndole daño a los demás. Ahí tenemos múltiples ejemplos, lo vemos todos los días en la calle, lo vemos en el trabajo, lo vemos en la casa, y en esta pandemia sí que lo hemos visto y cómo ese sistema muchas veces ha sido favorecedor de la violencia intrafamiliar y de todo lo que ella implica. Está el pasivo agresivo, que es la mezcla negativa de los dos anteriores. Del pasivo toma la actitud de no hablar, pero en realidad por dentro es un agresivo. Entonces es la persona que durante una situación límite se queda callada, pero que después está echando la puya, la sátira o busca por otro lado cómo hacerlo. Entonces es la típica persona que conocemos como chismosa o hipócrita, que de frente eres mi mejor amigo o amiga, pero por detrás pues está hablando pestes de todos los demás. Entonces el resultado es ese. En externalización durante la situación límite es un pasivo, pero por dentro es un agresivo y tiende a evitar la confrontación y lo hace después. ¿Qué es la asertividad? La asertividad es la mezcla positiva de los dos primeros. ¿Cómo así que la mezcla positiva de los dos? Sí, toma del agresivo el valor de hablar en las situaciones límite. En las situaciones límite hay que ser capaz de hablar, pero lo hace con el respeto que lo haría un pasivo. Entonces no maltrata a las demás personas. Expresa su opinión, está abierto a la capacidad de escuchar la opinión de los demás, pero también es capaz de sostener la propia cuando hay que sostenerla. Reconoce cuando se equivoca y cuando es capaz de decir, sí, sabe que yo había dicho esto, pero tiene razón, cambio mi opinión. Es ser capaz, eso es supremamente importante. A muchas personas agresivas les cuesta mucho el cambiar de opinión y a muchos pasivos les cuesta siquiera expresar la propia opinión. El asertivo se mueve ahí, como vemos, no es tan fácil. Algunas personas podrían pensar que es imposible de hacer y que solamente entonces uno tendría que ser budista para poder ser asertivo, pero no, pues no los invito a que se vuelvan budistas. Hay unas técnicas más o menos relativamente fáciles de aplicar para ser asertivo y son estas. Hay que conocer los derechos asertivos, son 29, no los traje por el tema del tiempo. Hay que conocer los deberes asertivos, sí los traje porque son solo 3 y hay que conocer y aplicar las técnicas. Los derechos asertivos básicamente son todo un concepto de psicoterapia cognitiva, de cómo hay que hacer autoaceptación, de cómo hay que hacer ese proceso de autoaceptación, cómo es fundamental para ser asertivo. Entonces los trato de resumir ahí, pero obviamente los invito a que los consulten.
Los deberes asertivos sí son solo estos. Yo no debo con mis palabras herir nunca a los demás. Debo respetar esos 29 derechos que tienen los otros y soy responsable de lo que hago y de lo que digo. No con eso queriendo decir que no tengo por qué cambiar de opinión. Cuando tengo que cambiar de opinión y de línea de acción, tengo que ser capaz de hacerlo y ser capaz de decir, sí, me había equivocado. Y ya para llegar a la técnica puntual, entonces nos dicen que cuando uno identifica una situación límite, entonces el primer paso, yo diría que hay un paso cero antes de este y es, ojo, identifique las situaciones límite. Aprenda con su pareja cuáles son las cosas que se le pueden convertir en una situación límite. Aprenda con sus compañeros de trabajo las cosas que se le pueden convertir en una situación límite. Aprenda con su familia qué se le puede convertir en una situación límite. Y cuando usted identifique esa situación límite, inmediatamente saque los 5 pasitos de la asertividad. Primero, escriba los hechos concretos. Eso a los colombianos nos da durísimo. Voy a pasarme al ejemplo. Voy a dejar la diapositiva un segundito para que medio la miren. 2, hay que manifestar nuestros sentimientos y pensamientos. Aquí también hay que ser breve y esto es otra cosa que a los latinos nos da muy duro. Ahorita vamos a ver a qué me refiero. Tercero, hay que pedir de forma concreta y operativa una solución, plantear una solución razonable. Eso también nos da un poquito duro a los latinos y hay que especificar los resultados, que es una cosa que nunca hacemos. Entonces, pues es más fácil de aprender porque no la hacemos. Ahorita nos vamos a dar cuenta. Y hay que estar preparado para el debate utilizando el muro de niebla y el disco rayado. Esto me lo va a saltar y voy a llegar al ejemplo para que lo entendamos. Entonces, un invitado acaba de llegar a cenar, pero lo ha hecho mucho tiempo después y no nos había avisado avisarnos que se iba a retrasar, ¿no? Esto es un ejemplo del libro de Smith. Entonces, uno está de mal genio porque pues no le avisaron, ahí estaba, ¿cierto? Esto claramente es una situación límite, o sea, cuando esa persona llega, esto se nos puede convertir en una discusión. Entonces, ¿qué haría la persona pasivo-agresiva? No dice nada y se traga sus sentimientos a riesgo de que tarde que temprano explote y entonces empiece a meter sátiras o termine muy mal la cuestión o que implosione y que termine enfermo. ¿Qué hace la persona agresiva? Pues rompe plato y acaba con todo y entonces hasta aquí llegamos y esa noche no hay nada y fue terrible y después está arrepentido de todo lo que dijo e hizo y de la manera en la que lo dijo y estaría la persona asertiva. Entonces, acuérdense de escribir los hechos. He estado esperando durante una hora sin saber lo que pasaba. De hecho, es muy importante sencillamente decir lo verdaderamente importante. Lo importante no es que una persona se retrase, porque a todos nos puede pasar. Lo importante es que no nos avisó. Y ahí vemos las cosas buenas de la tecnología. Hoy en día el que no avisa sencillamente es porque no quiere, porque hay muchas soluciones para avisar. Entonces eso es lo que está verdaderamente mal. De hecho, yo trataría incluso de suprimir el tiempo. Yo diría, he estado esperándote sin saber lo que pasaba. Ya. Y eso me ha hecho sentir mal, tratar de no extenderse mucho en esto. Alguien podría preguntar, bueno, ¿y por qué decimos esa segunda parte? ¿Por qué decimos que eso me hizo sentir mal? Porque es la manera de no ser pasivos, porque es la manera de sacar lo que tenemos adentro y que no nos quede haciendo daño. Ahí sí, como decía el sabio Shrek, es mejor afuera que adentro. Si te ocurre nuevamente que te retrases, avísame. Mire lo hermoso que le está pidiendo. Normalmente, ¿qué le pediría a uno vamos a colocarlo en el ejemplo de pareja, ¿no? ¿Qué le pediría a uno su pareja latinoamericana? Cambia, vuélvete puntual, ¿cierto? Y eso pues, no, eso no es así. A cualquier persona le puede pasar. Entonces, yo lo que le pido es, la próxima vez, avísame. Harás la espera más agradable. Esos son los resultados. Todo esto tiene unas implicaciones muy grandes, muy grandes. Hay ocasiones en la asertividad en que uno sí describe los resultados en negativo, eso lo tenemos mucho que trabajar con las familias de las personas adictas. Llega un día en donde uno a su pareja o incluso a su hijo, sí le tiene que decir, si vuelves a llegar intoxicado, obviamente un hijo mayor de edad, ¿no? Si vuelves a llegar intoxicado, no te voy a recibir más en la casa y te tendrás que ir. Y hay que cumplirlo y hay que hablarlo tranquilamente. En temas de pareja, también tiene que llegar un límite, ¿cierto? Y es, mira, definitivamente no puedo más con esto, si esto te vuelve a ocurrir, yo creo que no vamos a poder seguir en esta relación. Y así es que se deberían terminar las relaciones, en serenidad. Alguien podría decir, eso no pasa. No, mire, sí pasa. Lo que pasa es que hay que entrenarse y saber cuáles son los pasos de la asertividad. Y obviamente es una cosa que uno tiene que hacer muy consciente y no dejar que le gane el límbico
sino siempre a tratar de hablar desde el frontal lo que más pueda humanamente, obviamente. Para terminar ya, lo de que les había dicho de algunas puntualizaciones en estos tiempos de pandemia, esto salió en la revista The Economist y fue asesorado por un grupo de salud mental, de expertos en salud mental europeo muy bueno. Se me pasó la cita, excúsenme. Entonces habla de tus emociones y preocupaciones, date un tiempo para llorar si lo requieres, mantente en contacto, pero en contacto social, no necesariamente red social, aunque sabemos que esto tiene, lo coloqué entre comillas por el tema de que es posible, miren, ahorita vamos para para el tercer pico, todos sabemos que eso sí es una realidad, no es sino ver que en Europa ya la inmensa mayoría de países están enfrentando una nueva ola de casos y pues ya vimos qué es lo que pasa en los países en donde, comillas, no han hecho nada como Brasil, ¿no? Entonces, definitivamente tenemos que aceptar los confinamientos, tenemos que aceptar la distancia física, no la distancia social. La distancia social está mal dicha, siempre debemos hablar es de distancia física. Hay que ayudar a los demás, comparte con lo que te ha servido y escuchado, porque sirviendo a los demás uno se siente bien. Come sano, ejercítate, la vimos, aplica la higiene del sueño, aplica técnicas de relajación si así lo necesitas. Trata de controlar los pensamientos y las emociones negativas, o sea, cuando uno se dé cuenta que esté pensando muy en negativo, hay que tratar de parar esos pensamientos. Controla la información y especialmente la fuente. Sabemos que hay mucha desinformación precisamente en las redes sociales y hasta teorías de la conspiración alrededor de esto. Hay que buscar datos veraces y de buenas fuentes. Crea y mantén un horario en la casa cuando estés en aislamiento que incluya hacer cosas divertidas. Mantén en lo posible una actitud positiva y el buen humor. Practica técnicas de relajación y o meditación como ya las vimos e intenta recibir aire y sol pues conservando la distancia física, obviamente, porque esto ayuda con los ciclos circadianos. Como invitación final, participen del semillero Biopsique, se reúne los jueves a las 6:30, hay revisión de temas de salud mental, realizamos el simposio de salud mental, revisamos casos clínicos, participamos en proyectos. El contacto es el doctor Mauricio Castaño, oscar.castano, sin la ñ, @ucaldas.edu.co. Ahí está la dirección del blog, Biopsique. Los invitamos a que se vinculen. Muchísimas gracias. Voy a revisar ya si hay dudas. Gracias, doctor Juan Carlos, por su presentación. No tenemos preguntas ni por el Facebook de la facultad ni en este chat, pero es el espacio para que los participantes, si lo consideran, conversemos aquí o aclaremos algún tema puntual. Yo creo que le rindió el tiempo, doctor. Y estaba afanado por ese tema de lo de las posibles dudas, pero si no, no hay problema. Tenemos en este momento un comentario del doctor Carlos Augusto González que menciona: excelente charla, gracias y felicitaciones. En lo personal creo cumplir entre un 60 y 70% de sus recomendaciones. Qué bueno cuando la medicina haga más énfasis en preservar la salud y el bienestar en vez de recuperar, que generalmente es cambiar un mal por otro. Me parece que sería bueno mencionar lo que se llama el eje intestino-cerebro-intestino relacionado con la relación de la microbiota con el bienestar y la salud física en general y mental en lo particular. Bueno, también sí, ese comentario muy interesante porque precisamente en parte por eso hablábamos de una dieta verdaderamente sana, ¿cierto? Y como hay algunos datos, en eso hay evidencias que como muchas veces vemos son contradictorias, pero incluso sí se ha demostrado que hay ciertos tipos de dieta que tienen impacto sobre trastornos en salud mental. Ok. De parte de la mayoría, pues los que se han expresado, doctor, excelente presentación, muchas gracias, contenidos aplicables. Bueno, ¿algún otro comentario? ¿Pregunta? Lo que tiene que ver a la sala Zoom, no hay ningún comentario particular, más allá pues del reconocimiento que se está haciendo al doctor Juan Carlos Castro por las orientaciones que nos ha dado en este momento.
Doctor, tiene todavía unos minutos si nos quiere enfatizar en algo. Sí, por ahí vi una de quisiera preguntar sobre el tema de la Sí, inteligencia emocional. sí, Muy señor. importante. Goleman, que es el que más ha escrito sobre esto, nos recuerda que los seres humanos tenemos inteligencias en plural, ¿cierto? Tenemos la inteligencia lógico-matemática, que es como la que todos nos imaginamos respecto a la capacidad de resolución básicamente de silogismos, eh, como lo veríamos desde una ecuación, ¿cierto? Despejar la X con todo lo que eso significa también desde una perspectiva lógica, por eso se llama lógico-matemática, ¿cierto? Esa es una inteligencia muy importante, pero no la única. Tenemos las inteligencias que son, comillas, entrenables, que son las que dependen del contexto cultural. Entonces, hay personas que son muy cultas, pasan por muy inteligentes y resulta que cuando van y les aplican una prueba, resultó ser que tenía una inteligencia aparentemente promedio, no era tanto una inteligencia lógico-matemática, sino era más bien una inteligencia de datos, que volvemos al tema, también es muy importante. Pero tenemos una inteligencia emocional. ¿Y cuáles son los indicadores de esa inteligencia emocional? Pues hay un montonón, pero quiero quedarme con algo de lo que charlamos acá y es esa capacidad de empatía, esa capacidad de pensar y entender al otro, esa capacidad de imaginarme al otro, esa capacidad de imaginarme el sufrimiento del otro y que es tan fundamental para el tema de la asertividad, porque cuando yo quiero ser asertivo es porque reconozco que mis palabras pueden herir. Y yo siempre que estoy hablando de esto, les pido a los que nos tocaron otras épocas, bueno, no me voy a meter ahí porque es una conversación larguísima, pero pues a uno una palmada de los papás muchas veces no le hizo tanto daño como a veces cuando a los papás se les salió una mala frase, ¿cierto? Y eres es que eres malo o es que me decepcionas y ese tipo de cosas hieren mucho más bueno, obvio no me estoy metiendo en el tema del maltrato infantil que existe y que es espantoso y que también deja secuelas espantosas, pero lo que quiero es que balanceemos el poder de la palabra porque a veces le restamos valor y eso lo vemos también incluso desafortunadamente en la apreciación judicial de la violencia intrafamiliar, porque, porque muchas veces el maltrato psicológico va pasando ahí de agache y es tan terrible. ¿Y qué vemos? Que el maltratador es una persona sin inteligencia emocional, porque cuando usted lo pone a reflexionar sobre lo que le está ocurriendo a la otra persona, encuentra una gran dificultad en expresarse y encuentra una gran dificultad en entender a la otra persona. Entonces, ¿cómo educar en inteligencia emocional? Pues es una cosa que hemos venido hablando desde hace mucho tiempo. Curiosamente, en estos días, precisamente con el doctor Adonilso, estábamos hablando de la importancia de un curso de padres, pero no solo para los padres, sino cómo capacitarse en todo el tema, que por ahí veo también otra pregunta que precisamente tiene que ver con esto, y es el tema de De derechos. cómo educar para educar, ¿cierto? Cómo educar para un proceso de crianza sano. Y yo sé esto, siempre lo digo, y me perdonarán los que ya me han escuchado en otras charlas, pero es que para tener hijos uno debía sacar licencia, porque es que vemos que mucho del mal que nos aqueja y que nos aqueja no desde hoy, porque uno tiende a la catastrofización del hoy y probablemente el hoy, seamos honestos, es mucho mejor que el ayer, pero, pero mucho de lo que nos afecta al tejido social empieza en casa. Y es esa incapacidad de entrenar precisamente en inteligencia emocional, en ser asertivos, en leer al otro, en ver en el otro una persona igual, en una persona igual, ni más ni menos que yo. Entonces, creo que es un tema importantísimo que nos daría para todo otra charla, ¿no? Incluso para un curso, como les decía con el doctor Ademilso. Aquí dicen que sobre los derechos asertivos. Es fundamental, sí, son 29 derechos, que yo te los podría resumir en que, como nos decía Albert Ellis, la autoaceptación incondicional. La autoaceptación incondicional y es darse cuenta que somos personas, que nos equivocamos. Vuelvo y les digo que si se fijan en el tema de la asertividad hay algo muy importante y es que muchas veces el agresivo lo que está haciendo es incapaz de reconocer que debe cambiar de postura. Entonces, hay que aprender a aceptarse como una persona llena de fracasos, pero también llena de éxito. Entonces, los derechos asertivos te los desglosan en cosas como derecho a cambiar de opinión,
derecho a decir que no, derecho a veces a decir, no, no quiero hacer eso que me estás diciendo que hay que hacer, derecho bueno, se me escapan en este momento, me perdonan, pero todos están ahí. En este momento me acuerdo exactamente de esos dos que son de los más importantes: derecho a manifestar la propia opinión, derecho a decirle que no a alguien que te esté pidiendo algo que consideras incómodo, derecho a expresar su opinión aun si está en contra de los demás. Y así son 29, pero les garantizo que todos están apuntando a entrenar a la persona en eso de que hay que autoaceptarse. No, sí, por Está favor. pidiendo la palabra el doctor Arnold Profesor José Chacón. Arnovi. Sí, muy buenos días y muchas gracias. Excelente la presentación del doctor Juan Carlos, como siempre. Y mucho más cuando se refiere a la inteligencia emocional. Eso a mí sí que me emociona. Pero quería hacerle una pregunta en torno al discurso, y es que usted mencionó lo de la dieta sana. Para mí ese ha sido un concepto bien difícil de manejar cuando yo tengo de frente una situación económica, una situación cultural. Entonces, ¿cómo hablar de dieta sana? Juan Carlos, si me puede ayudar. Claro, profe. Eso es un reto porque evidentemente nosotros tenemos unas dietas hipercalóricas absurdas, ¿no? Entonces, nuestra dieta latinoamericana, el famoso ACPM, ¿cierto? Y más de papa, maduro y plátano que de cualquier otra cosa, porque pues no alcanza para la carnita que era la que necesitábamos. Pero muchas veces sobre la reflexión, uno sí lleva a las familias incluso muy humildes a esto. Piensa cuánto te vale el tomate y cuánto te vale la lechuguita y la zanahoria y cuánto te valdría la papa, el arroz y la pasta que muchas veces les pones a tus hijos. Entonces, tratemos, hombre, de sacar al menos un poquito de los almidones y de los carbohidratos y metamos un poquito más de vegetales y hasta donde sea posible un poquito más de proteína. Pero, profe, usted toca un punto fundamental ahí y es que evidentemente una dieta sana, una dieta que tenga un mayor aporte proteico y menor aporte de almidones y de carbohidratos y de grasas que no, que obviamente de las malas, pues es costoso, evidentemente. Pero lentamente sí podemos ir educando en cómo, por ejemplo, un almuerzo, sí lo podríamos balancear un poco más, porque finalmente hay temporadas en donde los vegetales están más baratos que los almidones. Obviamente sabemos por qué está esto, pues porque es que si yo les lleno el plato de arroz y de papa a mis hijos, quedan más llenos que si se los lleno de lechuga. Pero es un tema que hay que ir tratando también de trabajar y es el tema de la saciedad. Y es que a veces queremos quedar llenos creyendo que con quedar llenos estamos bien y esa es otra de las distorsiones que hay que ayudarle a cambiar a la gente, porque sería más importante, vuelvo y digo, que se coman el arrocito, listo, y sírvales pues bastante arroz, mamá, pero también póngales verdurita, también póngale el pedacito de carne, de pollo, de cerdo, de pescado que le dé y busque la manera más económica de hacerlo. Pero estoy de acuerdo con usted que definitivamente socialmente es un reto. Doctor Juan Carlos, tenemos dos preguntas ya para ir cerrando en el Facebook. Una, la pregunta la plantea Luz Marina Pérez Giraldo. En el caso de una apnea severa, ¿cómo afecta mi calidad de vida? Y la otra, Diana, dice Diana Maru, ahora está muy de moda la dieta keto dentro de los estilos de vida saludable. Algunas personas tienen cambios a nivel de salud mental. ¿Cuál es su opinión? Sí, me metieron donde yo no me quería meter. Voy a empezar por la fácil. Supongo que se está refiriendo obviamente a la apnea del sueño y al síndrome de apnea-hipopnea del sueño. Y recuerden que, miren, la gente, todos los que utilizan un CPAP le dicen a uno la misma historia. Al principio era un infierno, pero ahora me lo llevo hasta para los paseos. Ya me conseguí el chiquitico para llevármelo hasta los paseos porque me di cuenta cómo me cambió la calidad de vida y cómo empecé a dormir bien. Entonces ya tenemos la solución, ¿cierto? O sea, realmente el CPAP y obviamente pues todo lo que implique sobre el tema del peso, porque todos sabemos lo que tiene que ver el peso ahí y miren cómo ahí volvemos a conectar con hábitos de vida sano, con hacer ejercicio y con tener un buen peso. Entonces, pues digamos que es resignarse al CPAP, aprender a vivir con él y controlar el peso con todas las medidas que eso significa.
Ahora, sobre la dieta ketogénica, precisamente era una de las dietas que les decía que es controversial, porque recuerden que incluso hay gente que ya se la lleva hasta el extremo de decir que, por ejemplo, cura a las personas con trastornos del espectro autista. Entonces, evidentemente, miren, me perdonan como se los digo, pero pues yo creo que ya la mayoría me conoce. Ni mucho que queme al santo, ni poquito que no lo alumbre. Es que esa es la realidad de la vida. Todo extremo es vicioso. Una dieta solo ketogénica es una dieta que le está poniendo un reto al riñón que tampoco. Entonces, hay que ser balanceados. Yo no sé si lo que voy a decir, porque obviamente sé que aquí en este momento debe haber conectada gente que sabe más que yo, pero pues es que la dieta sana es una dieta en donde hay una buena cantidad de proteína, en donde hay una buena cantidad de aporte de vegetales, en una buena cantidad de aporte de verduras y una cantidad mesurada de almidones, de grasas, de hidratos de carbono. Y eso, como hablábamos con el propio Arnovi, representa un reto social porque sí, evidentemente es un poco más costoso, pero hay que orientar a la gente a que lentamente vaya llegando a esa cultura. Entonces, con la dieta ketogénica, como les decía, ese es uno de los ejemplos que tiene evidencia controversial, porque parece ser que durante un tiempo sí ayuda con algunos trastornos del estado del ánimo, parece ser que tiene algunas cosas importantes en algunos fenómenos de psicosis, pero eso es muy controversial todavía. Es decir, uno no podría hablar de una causalidad, ni tanto para el lado patológico, ni con que signifique que les va a ayudar a recuperar la salud. Y lo que uno sí ve es cuando la gente la coge como un dogma y lo vuelve un extremo y después igual termina con problemas de salud porque finalmente no es una dieta balanceada. Y la dieta sana es una dieta balanceada. Gracias, doctor Juan Carlos. Y ya para cerrar, dos comentarios aquí en el chat. Uno de la profesora María del Pilar Escobar. Dice, sí, no estamos formados para ser padres. Y de la profesora Luz Ángela Correa, elegir alimentos de menor densidad calórica y mayor valor nutricional realmente no es costoso. Es tener el conocimiento correcto a la hora de elegir. Bueno, profesor Juan Carlos, muchísimas gracias de nuevo por acompañarnos, por compartir con nosotros con tanta generosidad sus conocimientos, su experiencia. Y bueno, siempre estaremos aquí reunidos para aprender entre todos. A quienes nos acompañan, tanto en el Zoom de la facultad como en el Facebook, mil gracias por su presencia, por su asistencia. Este es un espacio, sesión conjunta Facultad Ciencias para la Salud. Un feliz fin de día y bueno, estamos a puertas de una semana de receso, que sea una semana para recargar energía, para compartir en familia, para descansar. Un abrazo para todos, muchas gracias.